Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal de entrevistas. Aquí platicamos siempre con gente que aporta a temas culturales, de conocimiento o de arte. Y obviamente todos ellos son bienvenidos aquí, todos estos temas y temas que nos ayuden siempre a una mejora continua y personal, y a la vez como sociedad. Antes de que se me olvide, no sea malito, por favor, regálenos un like, una suscripción al canal, comparte este video, por favor, ayúdenos a llegar a más audiencia, a seguirles generando este tipo de contenidos, compártelo con su mamá, su papá, sus primos, amigos, familiares, extraños, por favor, clique a la campanita de las notificaciones para que se entere cada que subamos contenido nuevo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema de literatura. Está con nosotros una gran escritora, Bea Melwarren. Bea, ¿cómo estás? Hola, encantada. Pues muy bien. ¿Qué tal, Mario? Qué bueno que aceptaste platicar con nosotros. Y pues bueno, siguiendo el protocolo de este canal, por favor, cuéntanos sobre ti, qué haces, qué no haces, qué comes, qué no comes. Cuéntanos. Bueno, pues mira, yo siempre digo que soy una persona muy normal, aunque suena raro, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, soy española, nací hace 35 años en Santander y bueno, pues como digo yo, un par de años después nos vinimos a vivir a Valladolid, que es otra ciudad de aquí de España, y aquí llevamos toda la vida, tanto mis padres como mis hermanos, como yo. Y bueno, pues sigo una vida muy, muy normal. Tengo una peque de la que ocuparme. Ahora con esto de la pandemia y todo eso, pues me quedé sin trabajo y dije, bueno, pues me enfoco un poco más en escribir, en avanzar como escritora y en eso estoy. Ok, perfecto. Bueno, Confucio decía, ¿no? El que hace todo aquello que le gusta, el que trabaja en todo aquello que le gusta, pues jamás tiene que trabajar porque te gusta, Exacto. ¿no? Eh, Exacto, lo que pasa es que tenemos la mentalidad de que hay que tener un trabajo estructurado, de que hay que estar en una empresa, de todo esto, y entonces la parte creativa del ser humano o lo que a uno le llena más, como que lo dejamos todo aparcado ahí, en un rinconcito, y, y intentamos ahí llevarlo con todo, con el trabajo, con todo, y al final dices, bueno, si puedo dedicarme a ello, ¿por qué no? ¿No? Exactamente. Entonces, Y bueno, ahondando en este tema, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo de la escritura? pues mira, yo siempre digo que soy una gran lectora. Yo creo que todos los escritores hemos empezado leyendo, ¿no? O sea, es complicado que quieras escribir si no has leído antes, ¿no? Entonces yo leía muchísimo y en aquel entonces estaba J.K. Rowling sacando su saga de Harry Potter. Siempre cuento es que es el hecho, ¿no? Que llevó a que yo empezara a escribir. Entonces, recuerdo que mi madre había comprado los libros del 1 al 4, creo que es, y estábamos esperando ansiosos el 5 en mi casa, ¿no? Estábamos tanto mi hermano, mi padre como yo esperándole, ¿no? Y, y ya por fin saca el libro, yo tenía como 16 años, ¿sabes? Y cuando lo leo digo, no me lo puedo creer. No voy a contar lo que pasa al final del libro, por si alguien no lo ha leído, no ha visto las películas o algo, pero digamos que a Harry Potter le sucede una desgracia, ¿no? Y dices, pero bueno, después de todo lo que ha sufrido, de que ya había conseguido un poquito, y entonces yo me enfadé muchísimo, recuerdo, y fui a mi profesor de literatura, el pobre hombre, que tenía más paciencia que un santo, y le dije, a ver, es que no entiendo por qué la autora ha hecho esto, ¿no? Porque se ha matado a uno de sus personajes. Me dice, ya, pero es que la autora es la que puede hacerlo. O sea, es la autora y puede hacer con sus personajes lo que quiere. Y yo dije, ah, sí. Y fue por aquel entonces que empiezo a escribir
Empiezo a escribir una historia que no está en el mercado, por eso puedo hablar un poco más libremente de ella, ¿no? Y no se me ocurre otra que en el prólogo mato al protagonista. O sea, fue como, a ver, me fui al otro extremo, ¿no? Pero es verdad que la trama iba encaminada a que por esa muerte es por lo que sucede todo el libro, si no, no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, pues así reaccioné y así empiezo a escribir. Allá hace como 20 años y bueno, tardé como 2 o 3 años en acabar esa historia, pero bueno, ahora mismo necesitaría mucha corrección, mucho reestructurarla mucho, ni siquiera usaba, o sea, usaba el guión, ¿no? No la, los, a ver, es lo que tienen, es una cría de 16 años que no sabes muy bien cómo va esto. Entonces, habría que reescribirla entera. Ok, y bueno, dices, comenzaste hace 20 años. eh, ¿Qué diferencias hay entre aquella jovencita que comenzó con un primer escrito y los escritos que tienes ahora? ¿Tú notas algún cambio y digo, y no me refiero nada más a un cambio en la forma de escribir, sino a un cambio hasta en tu personalidad? ¿Ha influido o qué ha pasado? Mira, en 20 años pasan muchas cosas, ¿no? Por la mente de una persona y creces mucho como persona. Yo empiezo a escribir Michael con 16 años y luego voy a la universidad. Yo soy trabajadora social, entonces la mente pues te cambia, ¿no? A medida que vas aprendiendo, que vas conociendo todo ese mundo. Y luego sales al mercado laboral y la vida pues te va dando tortas, ¿no? Y te va enseñando cómo es el mundo realmente, porque hasta que sales de la universidad estás como muy protegido, ¿no? Dentro de lo que pueda haber en la universidad, pero estás como pues bueno, protegido del mundo y cuando sales al mundo laboral es cuando dices, madre mía, lo que hay por aquí. Yo empecé a trabajar de camarera, luego de dependienta, tal, y bueno, vas viviendo, vas soportando golpes. Y yo creo que el cambio más sustancial que yo he vivido como persona ha sido cuando fui madre. O sea, cuando nace la peque de la casa, o sea, la vida te da un vuelco y ha sido mi etapa de más crecimiento personal. Entonces, siempre, el primer libro que yo saqué fue en Amazon. Fue cuando consigues hablarme, que le escribí estando embarazada. Y de ese libro al último, pues he evolucionado mucho a nivel de qué pienso y cómo soy como persona, ¿no? Entonces se refleja. A lo Digamos que mejor hay cosas que... digamos que has crecido has ido creciendo con tus libros, ¿no? ¿Se puede decir de esa Claro. manera? Sí, a lo mejor en el primero, pues, o sea, en el que te digo, cuando consigas hablarme, pues a lo mejor hay alguna actitud del protagonista que hoy por hoy no la escribiría así, ¿no? Porque trato de buscar que haya una imagen diferente, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres. Y eso, los que escribimos tenemos no sé cómo decirlo, es muy importante lo que escribimos y cómo lo escribimos y qué queremos transmitir, ¿no? Entonces, mis personajes, sobre todo los principales, nunca van a ser tóxicos pues porque no. Porque a lo mejor quien lo lea, o sea, a lo mejor esa chica de 20 años que lo lea, pues en vez de idealizar la relación tóxica de es que me trata mal pero me quiere mucho, pues a lo mejor lee mi libro y dice, ah, pues no me tiene por qué tratar mal, ¿no? O Claro. sea, y entonces tiene ahí tenemos una responsabilidad. Yo lo digo siempre como escritores de avanzar, ¿no? Y de ser mejores.
y que claro. nuestros libros ayuden a que tenga la juventud de hablar, porque pues una visión diferente de las cosas. Oye, muchas veces cuando alguien dice, o más bien la palabra escritor, eh, tiene para mí dos formas de interpretarse. La primera forma es cuando tú escuchas escritor, pues te imaginas a alguien, pues ya de renombre generalmente, ¿no? Te imaginas a alguien de renombre, con varios libros. Pero cuando tú dices o cuentas, quiero ser escritor, pues muchos te dicen, no, te vas a morir de hambre, no, o eso no funciona. Y digo, por eso es que yo menciono que tiene dos interpretaciones. Pero vaya, ¿qué sucede cuando Bea dice, quiero escribir, quiero, aparte de mi formación profesional, quiero ser escritora? ¿Qué pasa en tu círculo social? Con tus papás, tus amigos, ¿qué sucede? Pues mira, pasa algo muy interesante porque yo no lo dije. Yo escribí en la sombra, es más, uso seudónimo, obviamente. Yo escribí en la sombra. Empecé a escribir y, y la primera vez que digo, oye, que voy a publicar en Amazon, porque claro, hay que pensar que la sociedad también ha evolucionado. Hace 20 años, cuando yo escribo Michael, Amazon no existía como tal. Existía, porque existía que estaba ahí bicheando sobre la creación de Amazon, pero no existía para abierto a que cualquiera pudiera publicar, ¿no? Entonces, yo escribo Michael, pero a mí me queda muy claro que va a quedar en un cajón metido. Que a lo mejor no tiene la calidad o el nivel suficiente para que una editorial la publique. Ya está. Simple. Luego voy escribiendo otras cosas y como digo yo, no acababa nada. O sea, yo no sé si a ti te pasa, Mario, que he visto que también escribes. No sé si a ti te pasa que escribes, ¿no? Y llegas a un bloqueo y dices, ahí me quedé. Sí, Sí, ¿no? Digo, a ver si voy a ser la única. Yo a todos los escritores que yo también hago así alguna entrevista, yo les pregunto, ¿tú te bloqueas o no te bloqueas? Porque es... Y entonces, eh, cuando yo me lanzo a Amazon, o sea, empecé en 2016, o sea, la sociedad había cambiado. Y las posibilidades de una persona que quiere dedicarse a escribir, pues habían crecido infinitamente. Claro, ¿ves? Al hilo de lo que decías, cómo ha evolucionado, ¿no? La persona como escritora. Pues es que pasa eso. También ha evolucionado la sociedad, ¿no? Y claro, el que nos haya, claro, y el poder tener algo tan democrático como Amazon, que diga, mira, luego ya tenemos nosotros la responsabilidad de que tenga el libro calidad y una corrección óptima y todo. Pero es que nos lo ha facilitado mucho la vida. Yo, la Beatriz de hace 20 años, sabía que nunca iba a publicar, ¿no? Y entonces yo no dije nada, porque como tienes esa idea preconcebida de dónde voy, la escritora aquí, y además me acuerdo que, lo voy a contar porque esto mi padre seguramente no lo vea, cuando ya lo digo en casa, ya digo, venga, va, voy a publicar, que he publicado un libro, tal, mira, es este. Recuerdo que mi padre me dijo, ¿y quién te va a leer? Muy desafortunado, pues, ¿sabes? Porque es lo peor que le puedes decir a una persona que se va a lanzar algo así, ¿no? ¿Y quién te va a leer? A mí me molestó mucho, reconozco. Y luego, sin embargo, él ha sido el que ha vendido buena parte de mis libros en papel, pues entre sus compañeros de trabajo y todo eso. Pero en un principio, claro, la mentalidad era otra. O sea, es lo que te digo, ha cambiado mucho la cosa. No sé cómo lo ves tú. no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, la sociedad antes, pues digo, para empezar, el concepto de libros, ¿no? Todo el mundo estaba acostumbrado a un libro físico, hojear hoja por hoja, leer, y ahorita, al día de hoy hay hasta
dispositivos para que tengas tus libros en digital. Y el lector, a pesar de que sigue siendo lector, está más abierto a interpretar ideas de distinta manera, más receptivo a, a- a las nuevas formas de escribir. Entonces, digo, para mí, en mi cuestión personal, siento que la sociedad antes, como tú lo mencionas con tu padre, ¿no? Él te dice, ¿quién te va a leer? Porque pues estaban acostumbrados vamos a lo que te decía al principio, decían escritor y venía a la mente alguien famoso, de renombre y con varios libros escritos. Y, Mm. y pues llegas tú y dices, pues apenas llevo uno y eso a ver si funciona, pues es obvio que entre ese, pues no un pesimismo, pero sí es ese tipo de expresiones, ¿no? ¿Y tú cómo lo manejaste? Pues, ¿sabes lo que pasó? Que como se estaba leyendo mucho en digital ese primer libro, o sea, en el Kindle Unlimited, que es lo voy a explicar un momento, es la herramienta esta que nos da Amazon, pues para que se paga una parte, ¿no? Son 10 euros aquí en España. Y puedes leer todos los libros que quieras y que estén dentro del Unlimited en ese mes, ¿no? Entonces, como se estaba leyendo bastante, pues no lo vi me molestó porque te molesta que no te apoyen, que no valoren lo que haces, ¿no? Además, mis padres siempre han leído muchísimo, entonces te molesta de primeras, pero dices, bueno, sí que me está leyendo, ¿no? Entonces, cuando ya tienes el respaldo de que, oye, me está leyendo, pues dices, bueno, es tu idea, ¿no? Preconcebida de esto, ya cambiarás de idea. Oye, Vamos, la sorpresa más grande fue cuando me dijo, oye, que he hablado de ti a la fábrica, o sea, mis compañeros de trabajo y que quiero tantos libros. Y es como, ¿qué ha pasado aquí? híjoles, es muy curioso cómo se van dando las cosas, ¿no? Pero bueno, te quiero hacer otra pregunta. Ujú. ¿Tú cómo escribes? ¿Tienes alguna hora en específico, algún lugar? No lo sé. Eh, hay gente que escribe hasta en el baño. ¿Tú cómo lo haces? Pues mira, yo empecé escribiendo en papel, o sea, yo escribía a mano, luego ya lo pasaba al ordenador y ahora ya es a ordenador siempre, es raro que escriba alguna escena a mano. Y intento ser bastante constante y escribir por las tardes, pero como mi vida va como como descarrilar por todos los lados, pues ya cuando estoy metida en alguna historia, pues escribo por la noche, por la mañana. Cuando tengo el rato, es cuando digo, agarro el portátil y me siento. No tengo una hora específica de... me encantaría dedicar las tardes a escribir, pero bueno, cuando tienes una criatura por medio, es complicado. Sí, demandan también tiempo, ¿no? Claro. Y ahora en verano, nosotros estamos en verano aquí, no sé en México si Eh, sí, estáis en verano. Pues ahora en verano es piscina, piscina y piscina y, y es lo que toca. Entonces, pues bueno, ahora ya lo traslado un poco por la noche, pero bueno, como también estoy haciendo un par de cursos para seguir formándome, pues haciendo malabares. claro. Digo, bueno, la ventaja es que puedes compaginar tanto tu lado profesional como tu lado de la literatura. Claro, Pues bueno, háblanos sobre tus trabajos, sobre tus obras, cuéntanos un poco. pues bueno, tanto el primero que saqué que fue Cuando consigas hablarme, es una novela, es romántica, novela romántica, pero yo siempre digo que todas mis historias tienen algo más, no es el típico chico conoce chica, ¿no? Porque para eso en un capítulo te lo resuelvo, ¿no? Se han conocido, se han gustado y ya está. Entonces siempre juego mucho con las subtramas, con la intriga, me gusta mucho que el lector no sepa por dónde va a ir el libro. Entonces, bueno, tengo ahí a mis lectoras cero, ¿no? Maravillosas, que a veces les mando el libro por capítulos, simplemente pues para ver si van adivinando lo que va a pasar. Entonces le doy un giro a la trama.
Y entonces siempre pues tiene subtramas. Y en cuando consigas hablarme, pues Catherine, que es la protagonista, de repente es una trabajadora social muy joven, que trabaja muchísimo y de repente se encuentra con que tiene una niña, o sea, que adopta una niña, Carly, que encima tiene un problema. Y entonces toda su vida organizada y ordenada pues ya se le desmonta, ¿no? Porque, claro, la niña además tiene ciertos problemas de relación con otros, no confía, entonces no la puede dejar con cualquier persona y ella irse a trabajar todas las horas del mundo. Y entonces se vuelve a su pueblo y ahí empieza toda la trama, ¿no? Y vamos conociendo quién es la pequeña, quién es Carly y todo lo que hay alrededor y cómo la envuelve, ¿no? A la protagonista. Y en toda esa intriga y en todo ese problemón, pues es donde conoce a Nathan, pero claro, también hay que resolver todo eso. Entonces me gusta crear tramas complicadas y luego resolverlas lleva su tiempo y lleva que no se escape ningún fleco, que no quede incoherente, ¿no? Entonces, y me pasa con todas. Luego Cruce de Caminos también es novela contemporánea, o sea, está ambientada en Santander, en mi lugar de nacimiento. Y ahí trato y enfoco un aspecto complejo que como es la violencia de género. Entonces, pues siempre trato de escribir de una manera que la persona que lo esté leyendo, aunque la emocione, aunque la genere alguna sensación, que no lo haga daño, ¿no? Porque tú no sabes quién va a leer eso. Entonces, como toco temas un tanto complejos, como puede ser eso, ¿no? La violencia de género y las relaciones familiares. En ese libro, las relaciones familiares son, sobre todo, pues la madre de ella, de Carolina, es muy manipuladora, muy tóxica, ¿no? Entonces, claro, todo eso, pues hay que tratarlo de una manera, primero que se entienda y segundo, que no genere un daño en el lector. Y al final, pues siempre con un mensaje de esperanza, ¿no? De que se pueden salir de esas situaciones. Entonces, siempre, por eso, van un poco más allá del chico conoce chica. Eso creo que es muy fácil escribir. Pero siempre lo abordas bueno, tu género base es la novela romántica, ¿verdad? Claro, sí, voy con la novela romántica, cualquier día escribo un thriller y les mato a todos porque, bueno, otra cosa que no he dicho es que la muerte siempre está muy presente en las historias, pero al final es que es una parte de la vida, ¿no? Entonces, el otro día lo pensaba y analizaba mis historias y digo, si es que en todas muere alguien. O sea, esto es así. O sea, no es algo que yo haya hecho conscientemente, ¿no? Pero ya te digo, cuando consigas hablarme, tengo Cruce de Caminos. La última que he sacado, que es Mi refugio eres tú, que es una novela histórica ambientada en Londres, en la época victoriana. Y me pasa un poco lo mismo. No es la típica novela de bailes majestuosos, ay, de nos vamos a enamorar o hay un conflicto entre ellos. No, es una novela que trata de una chica muy normal, que es Yara, que es la protagonista, que es una joven que de repente se ha quedado, que tiene que vivir, ¿no? O sea, que no tiene apoyos familiares, que tiene un hermano que cuidar, que tiene una prima que a su vez tiene una hija, o sea, tiene ahí un núcleo familiar un poco complejo. Entonces se dedica a trabajar, ¿no? Y vemos otra parte de la época, ¿no? Porque siempre esas novelas son como muy, muy idílicas, muy bonitas, muy de bailes, de cenas, y entonces en este caso pues ponemos el foco pues en una joven que no tiene esa vida. Entonces ella trabaja de institutriz por las diferentes casas de los lores, ¿no? Para cuidar a los niños, para enseñarles. Y luego aparte, pues el hermano tiene una subtrama bastante compleja y la prima pues también, porque la prima
se dedica pues a mantenerse y a subsistir como puede, que son los bajos fondos, y entonces eso también la influye a ella. Entonces, en toda esa trama, luego ya metemos al Lord y a ver qué hace, ¿no? Que es a Ramsay, que es maravilloso, y a ver cómo le ayuda, ¿no? Porque lo típico era, no, tú no digas nada y ala, yo lo hago todo, y no, en este caso, lo que te decía, hay que cambiar un poco el paradigma de tanto de hombres como de mujeres. O sea, de que no sean siempre yo voy y te ayudo y te salvo, ¿no? Ok, Entonces, oye, y hablando de la variedad de personajes, ujú. eh, ¿cómo llegan a tu mente el diseño, los lugares, el ambiente y cada uno de los personajes que tú plasmas en tus obras? O sea, muchas veces a muchos escritores se utilizan ellos mismos para algún personaje en específico en la obra, ¿no? Pero pues tú plasmas demasiado. O sea, ¿qué sucedió o cómo le haces para imaginarte todo, para diseñarlos, para plasmarlos en el papel? Pues es complejo, ¿no? Yo parto siempre del nombre, es muy curioso, pero lo primero que busco es el nombre. Si te das cuenta, en las contemporáneas tenemos a Carolina y a Catherine, con C. Luego ya dije, venga, va, pues en las históricas o en la histórica voy a cambiarle, ¿no? Que me gusta mucho. Y tengo una historia chiquitita que saldrá dentro de poco, que el protagonista es el que lleva la C, el que se llama Carlos, ¿no? Entonces, no me digas por qué, porque no es algo que tenga una lógica, ¿no? Que diga, pues oye, es porque me llama más la atención o no, pero empecé así. Y entonces en las dos que tengo, bueno, que de Tratado de Sangre y Tratado de Vida no te he comentado, que te comentaré, no pasa nada. Pero en Mi refugio eres tú, pues partí del nombre. En su momento, cuando en 2011 empiezo a escribirla, se iba a llamar Josephine, como la protagonista, pero luego cuando la he retomado pues, a principios del año pasado para terminar de escribirla y modificar los capítulos y tal, pues acabo llamándose ella, ¿no? Y empiezo desde esa base y luego le voy dando como la personalidad, ¿no? ¿Qué quiero que sea? ¿Cómo quiero que sea? Y es que muchas veces, no sé si, bueno, sí que has comentado que tú escribes, entonces no sé si a ti te pasa, pero muchas veces lo que te viene cuando empiezas a escribir es una escena. O sea, a mí no me pasa que digo, voy a elegir voy a elegir todo al principio. Yo soy muy se llama que es muy de brújula, ¿no? Yo voy siguiendo un poco a los personajes y, y entonces a lo mejor estás viendo algo o estás hablando con alguien o sobre todo con dos amigas que tengo, que son escritoras, ¿no? Que a lo mejor estamos hablando y de repente te hace clic la cabeza y dices, ¿te imaginas una escena? O sea, y desde esa escena y desde ese nombre empiezas a crear toda la historia. O sea, yo sé que hay autores y hay compañeros pues que son más estructurados, ¿no? Y primero empiezan, pues, crean los personajes, crean la personalidad, pero yo la verdad que se van dando, ¿no? Entonces luego tienes la función esta importante de darle coherencia, ¿no? A la trama. O sea, por ejemplo, en el caso de esta última novela que he sacado, Mi refugio eres tú, tenemos a Robert, que casi un adolescente, o sea, es un chico muy joven, el hermano de la protagonista, que, que de repente, pues claro, su hermana está trabajando todo el día, él medio trabaja, pero al final acaba enredado en cosas que no tiene que hacer, porque no tiene una guía como tal, o sea, la hermana está haciendo todo lo posible para sobrevivir en Londres este. Y entonces, claro, el personaje se me fue yendo hacia, no hace cosas buenas, ¿no? Entonces,
pero que tiene lógica por su inmadurez, ¿no? Y por lo que está viviendo. Entonces es lo que te digo, siempre como que se va hilando todo. Claro. Y, híjoles, es a veces, como tú lo mencionas, ¿no? Es un chispazo lo que llega y de ahí ya está en la capacidad de cada uno de nosotros, pues, ir deshebrando e ir haciendo una historia alrededor de lo que vimos. Pero bueno, Claro. oye, cuéntanos, ¿tienes redes sociales, algún lugar donde la gente te pueda seguir o pueda contactarte y saber más de tus obras? Sí, estoy tanto a ver, en Facebook tengo una página de autora, como Bea Mel Warren, y luego tengo mi Facebook, que es desde donde estoy por todos los lados, que es Beatriz Betegón. ¿Por qué? Pues porque Facebook me dijo, oye, que el Mel Warren ¿de dónde te lo has sacado? ¿O me lo justificas o te lo quito, no? Porque yo tenía mi página con mi seudónimo como tal, o sea, mi Facebook y me dijo Facebook que esto que no. Entonces al final me resigné, ¿no? Y luego tengo en Instagram, como Bea Mel Warren, ahí sin problema. Tengo un Instagram muy chiquitito que va creciendo poco a poco y ahí estoy también. Y luego ya pues todos los libros en Amazon están todos. Perfecto. Bueno, pues, oye, vea, el tiempo se acaba, pero ha sido un placer escuchar de viva voz todas las experiencias que nos has compartido. Eh, pues bueno, ¿qué me queda más que decirle a nuestros amigos que nos ven? Pues ya lo saben, amigos, ahí está otra opción más para leer, para conocer. La lectura muchas veces nos lleva a mundos que obviamente como lectores son nuevos para nosotros porque son mundos que a veces no existen y solo existen en la mente del escritor. Eh, Les recomiendo ampliamente las obras de Bea. Vaya a Amazon, ahí están publicadas. ¿Y están en algún otro lugar, Bea? ¿O solo en Amazon? No, en Amazon solo. Perfecto, perfecto. Y pues bueno, no me queda otra más que despedirme. Amigos, por favor, no sea malito, regálenos un like, comparte este video, por favor, con sus amigos, conocidos, con quien usted quiera, pero compártalo, por favor. Píquele a la campanita de las notificaciones para que le llegue un aviso cuando subamos contenido nuevo. Pues bueno, no me queda otra más que despedirme. Bea, ha sido un placer. Esperemos Encantada, muchas poder gracias. tener otra charla más adelante. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Chao.